Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Cuando uno piensa en parejas que encienden la pantalla, que tienen esa química innegable, que conquistan el corazón de millones alrededor del mundo, sin duda, vienen a la mente dos nombres, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Parecían estar viviendo su propia historia de cuento de hadas, y justo ahora, en pleno 27 de noviembre de 2025, algo ha sucedido que ha tomado por sorpresa a todos. Así que si son fans de estas dos estrellas turcas, si disfrutan de las historias que van más allá de la ficción, quédense con nosotros porque vamos a desgranar todo lo que está pasando. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo a pulsar ese botoncito rojo de suscribirse, y la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Empezamos. Como les decía, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas y que, para muchos, representan la pareja perfecta. Desde que compartieron pantalla en Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países, la química entre ellos fue palpable. Era algo más que actuación, era una conexión real, una chispa que traspasaba la pantalla y conquistaba a la audiencia. Los diálogos fluían con una naturalidad asombrosa, las miradas se cruzaban con una intensidad que hacía suspirar a millones de espectadores, y cada gesto, cada roce parecía cargado de una electricidad única. No era difícil imaginar que detrás de cámaras, esa complicidad se extendiera. Y como era de esperar, los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir. Al principio, como suele suceder, ambos lo negaron o se mantuvieron muy discretos, envueltos en ese halo de misterio que a menudo acompaña a las estrellas. Decían que era la magia de la actuación, la buena sintonía profesional. Pero con el tiempo las señales se hicieron más evidentes, más difíciles de ignorar. Eran como pequeñas migas de pan que guiaban a sus seguidores por un camino de esperanza y especulación. Paseos juntos en momentos de aparente tranquilidad, apariciones públicas donde sus miradas parecían hablar un idioma propio, likes y comentarios cuidadosamente elegidos en redes sociales que para los más observadores eran verdaderos mensajes codificados. Poco a poco la semilla de la duda se convirtió en una certeza para sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en la idea de que Sanem y Can, sus personajes en Erkenci, habían trascendido la pantalla para unirse en la vida real. Y cuando finalmente, tras meses de especulación y sutiles confirmaciones, rompieron el silencio y confirmaron su relación, el mundo enloqueció. Las redes sociales se desbordaron, los titulares explotaron, y cada pequeña foto o vídeo de ellos juntos era motivo de celebración, de análisis minucioso. Verlos juntos fuera de la ficción, tan enamorados, tan cómplices, era un sueño hecho realidad para muchos fans que los habían shippeado desde el primer momento. Parecía que su historia estaba destinada a durar, a convertirse en una de esas grandes historias de amor de la industria del entretenimiento, de esas que inspiran y que perduran en la memoria colectiva. Su relación, al igual que su éxito en Erkenci, fue un fenómeno. No solo en Turquía, donde ya eran ídolos, sino a nivel internacional. La popularidad de Can Yaman con su carisma avasallador y su físico imponente y la de Demet Özdemir, con su talento innato, su dulzura y su capacidad para conectar con el público, formaban una pareja de ensueño que acaparaba portadas y titulares de revistas de moda, de entretenimiento y de noticias generales. Se les veía felices, radiantes, construyendo un futuro juntos, y los fans soñaban con verlos casados, quizás formando una familia, consolidando así esa unión que tanto admiraban y que, en su imaginación, representaba la cúspide del romance moderno. Se hablaba de bodas, de futuros proyectos juntos, de una vida compartida que sería tan exitosa como sus carreras individuales. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez es tan predecible como un guión de telenovela. Y aquí es donde entra la impactante noticia de hoy, 27 de noviembre de 2025. Justo cuando muchos pensábamos que su relación seguía viento en popa, que eran la pareja de moda, que todo marchaba sobre ruedas y que nos preparábamos para celebrar algún hito importante en su vida juntos, zas. Una noticia ha caído como un jarro de agua fría, o quizás más bien como un terremoto que sacude los cimientos de las expectativas de sus seguidores. Y es que, mis queridos amigos, la bomba ha explotado, Can Yaman y Demet Özdemir han roto. Sí, han leído bien. Los rumores que circulaban discretamente en los últimos días, alimentados por señales sutiles que muchos intentábamos negar o minimizar por puro optimismo, se han confirmado. Y lo
Más sorprendente no es solo la ruptura, que en sí misma ya es un golpe para muchos, sino las circunstancias y el momento en que ha ocurrido. Según las informaciones que han empezado a circular desde esta mañana, filtradas por fuentes que, como es lógico, prefieren mantenerse en el anonimato para evitar repercusiones, la decisión de separarse no ha sido fácil, pero sí firme. Las fuentes más cercanas a la pareja hablan de diferencias irreconciliables. Y aquí es donde la intriga se dispara, ¿verdad? ¿Qué tipo de diferencias? Fueron diferencias de opinión sobre sus carreras profesionales, que ambos llevan en direcciones cada vez más ambiciosas y, a veces, distantes geográficamente. ¿Hubo presiones externas, quizás del entorno, de los agentes, de la propia industria o de la intensidad de la fama que los rodea? ¿O acaso fue algo más profundo, una desconexión a nivel personal, un desgaste en la convivencia o una divergencia en sus proyectos de vida a largo plazo que se hizo insostenible? Sabemos que sus carreras profesionales han tomado rumbos muy distintos en los últimos tiempos, lo que, si bien es positivo para ellos individualmente, puede haber generado fricciones en la dinámica de pareja. Can Yaman, con sus proyectos internacionales, su incursión en Italia donde ha ganado una popularidad masiva, y su participación en series de alcance global, ha estado en el ojo del huracán mediático de forma constante, con agendas apretadísimas y rodajes que lo han llevado por medio mundo. Por otro lado, Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, participando en proyectos que requieren su presencia en el país y un compromiso de tiempo considerable. Es posible que el ritmo de vida vertiginoso, las exigencias constantes de la industria, los largos periodos de separación física por motivos de trabajo, la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, hayan pasado factura a su relación. La distancia, tanto física como emocional, puede ser uno de los mayores desafíos para cualquier pareja, y más aún para aquellas que están constantemente bajo los focos. Además, recordemos que ambas son figuras públicas muy queridas y admiradas, y esto conlleva una presión inmensa. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, es escrutada por miles, por millones de personas. Mantener una relación sana y privada en ese contexto, donde la línea entre lo público y lo privado se difumina constantemente, no es tarea fácil. Quizás la constante exposición mediática, los rumores incesantes, las expectativas de los fans, las presiones de los medios y de la propia industria, hayan ido creando una atmósfera insostenible, un cerco que hacía difícil respirar y disfrutar de su amor con la tranquilidad que merecía. El estar siempre bajo la lupa, el sentir que cada decisión se evalúa y se comenta, puede ser agotador y minar la fortaleza de una relación. Las primeras declaraciones, aunque breves, han sido muy cuidadosas, intentando evitar detalles escabrosos o alimentar polémicas innecesarias, y eso es comprensible. La discreción es a menudo la mejor arma en estos momentos delicados. Han emitido comunicados escuetos, hablando de respeto mutuo y de la necesidad de seguir adelante por caminos separados, pero sin entrar en el meollo de la cuestión. Sin embargo, la tristeza entre los fans es palpable. Mucha gente se había ilusionado con su historia, la veía como un referente de amor moderno, un cuento de hadas hecho realidad en el siglo XXI, y ahora se enfrentan a la cruda realidad de que esa historia ha llegado a su fin. Las redes sociales se han llenado de mensajes de decepción, de tristeza, pero también de apoyo hacia ambos artistas. Es importante recordar que aunque los veamos en la pantalla interpretando personajes que nos enamoran, Can y Demet son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias aspiraciones y sus propias decisiones. Han compartido momentos preciosos, han construido recuerdos que sin duda atesorarán, y aunque ahora tomen caminos separados, eso es algo que nadie puede quitarles. Es el ciclo de la vida, incluso para las estrellas de cine. Y quizás, solo quizás el tiempo y la distancia les permitan reflexionar, sanar y, quién sabe, tal vez en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse en términos diferentes, como amigos o como colegas. Pero hoy, lo que importa es la noticia, la pareja que muchos amaban, que inspiraba suspiros y sonrisas, ha dicho adiós. Lo que sí podemos asegurar, y esto es un consuelo para sus miles de seguidores que los admiran por su talento, es que ambos continúan con sus proyectos. Can Yaman está inmerso en nuevas producciones internacionales, explorando nuevos territorios y consolidando su carrera global. Y Demet Özdemir prepara su próximo gran proyecto televisivo en Turquía, donde sigue siendo una figura indispensable. Sus carreras siguen viento en popa, demostrando la fortaleza y la profesionalidad de ambos artistas.
El final de una relación no tiene por qué significar el fin de sus sueños profesionales, y en este sentido, ambos demuestran una resiliencia admirable. Esta noticia sin duda nos deja pensando. Nos recuerda que por muy perfectas que parezcan las parejas en las redes sociales o en la pantalla, la vida real tiene sus propias complejidades, sus propios altibajos y sus propios desafíos. Y que el amor, aunque poderoso y capaz de mover montañas, a veces no es suficiente para superar todos los obstáculos que la vida, la fama y las circunstancias pueden poner en el camino. Nos enseña que la felicidad no siempre se encuentra en la unión, sino también en la capacidad de tomar decisiones difíciles para el bienestar propio, incluso cuando duelen. Para concluir, esta noticia de la ruptura de Can Yaman y de Method Demir es, sin duda, una de las más sorprendentes y comentadas del año 2025 en el mundo del entretenimiento. Nos quedamos con la imagen de una pareja que enamoró a millones de personas en todo el mundo, que nos hizo soñar con historias de amor idílicas, pero que ha decidido seguir adelante por caminos separados. Esperamos que ambos encuentren la felicidad en sus vidas personales, que sanen las heridas y que continúen brillando en sus respectivas carreras profesionales, regalándonos, como hasta ahora, grandes actuaciones y momentos inolvidables. ¿Y a ustedes, queridos espectadores, qué les pareció esta noticia? ¿Les tomó por sorpresa tanto como a nosotros? ¿Qué opinan sobre las posibles razones de la ruptura? ¿Creían en su relación tanto como nosotros? Nos encantaría saber su opinión, sus reflexiones, sus sentimientos al respecto. Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir la conexión que creamos a través de este canal. Y si les gustó este vídeo, si les aportó la información que buscaban y si disfrutan de nuestro contenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can y de Met, para que no se pierdan esta noticia y la discusión que genera. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal dándole al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Prometemos seguir trayéndoles la información más relevante y comentada del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta noticia que, sin duda, ha marcado un antes y un después. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.